horas con 19 minutos y habiendo el quórum correspondiente, vamos a dar continuidad a la sesión ordinaria del miércoles 13 del corriente, el cual quedó en cuarto intermedio, y seguimos directamente en el orden del día, pidiendo respetuosamente a quienes no son legisladores y funcionarios no asignados a la sala de sesiones para ir ocupando sus lugares de trabajo. Cuarto punto, lectura por secretaría. La Comisión de Legislación, por un lado, aconseja el rechazo y por la otra la aprobación del proyecto de ley que modifica el artículo 172 de la ley número 1160/97 Código Penal. Se concede el uso de la palabra al senador de la Nación, Derlis Maidana. Sí, buen día, señor presidente, queridos colegas. Este proyecto fue aprobado por el dictamen en mayoría por 6 votos y el dictamen en minoría con un solo voto. El presente proyecto pretende disminuir el valor referencial de la bagatela. Es importante recordar que en el texto actual del Código Penal, el monto de dicha bagatela asciende a guaraníes 980.000. Ahora bien, con la modificación propuesta, dicho monto sería inferior a 490.000 guaraníes. Entonces, con esta modificación se pretende considerar bagatelarios los delitos señalados disminuye drásticamente, o sea, en un 50%. Debido a lo cual cualquier hurto o apropiación de una cosa con valor superior a guaraníes 490.000 será considerado de acción penal pública e implicaría el inicio del proceso penal, independientemente de que la víctima no tenga interés en su persecución, lo cual no se considera un cambio acertado o que redunde en beneficio de la disminución de los delitos bagatelarios. En consulta con el ministro de Justicia, el señor Ángel Ramón Barchini, y sus viceministros, en una audiencia pública realizada en esta sala, ellos consideran que este cambio lo único que va a hacer es que aumenten la cantidad de personas en las cárceles y que, lejos de mejorar la situación, no va a contribuir en nada al mejoramiento de la situación carcelaria. En este punto, y luego de la explicación precedente, se cree oportuno aclarar que, contrariamente a lo que señala en la exposición de motivos, los delitos bagatelarios sí están debidamente sancionados por nuestra legislación, siempre y cuando la víctima autorice la intervención del Ministerio Público realizando la denuncia correspondiente. Por lo tanto, modificar una ley debido a la mala interpretación o incorrecta aplicación por parte de los jueces y fiscales no es una postura adecuada y eficiente para solucionar la problemática expuesta en la exposición de motivos. Además, está decir también que la directora del Instituto Wolfgang Schone, la jueza Claudia Crisione, una especialista en Derecho Penal, en oportunidad de su comparecencia en forma telemática, también había manifestado en contra del proyecto, y por supuesto también el Ministerio de la Defensa Pública. Entonces, la mayoría de la Comisión de Legislación recomienda el rechazo del presente proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra por la minoría, la senadora de la Nación, Katia González. Constitucionales, presidente. Uso de la palabra a la senadora proyectista Lilian Samaniego. 2. 2 seguidores. 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 2 seguidores.
presidente, buen día para todos. Que sepa que hubo una reunión conjunta o una sesión conjunta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Legislación con autoridades y con los gremios de la CAPASU, de la Cámara Paraguaya de Anunciantes, de las MIPYMES y de ASINCOPAR, donde posteriormente la Comisión de Asuntos Constitucionales también expresó su dictamen, en mayoría, a favor de este proyecto de ley, de modificación del artículo 172 de la ley número 1160 del 97 del Código Penal. Voy a hacer la exposición, presidente, porque fui la proyectista, y esta presentación lo hicimos después de varias audiencias, debido a los reclamos, como señalé, de estas personas que hacen trabajo, dan trabajo formal a nuestros compatriotas y que necesitan esta modificación para que las penas a personas que hacen, vamos a decir, trabajo bagatelario, puedan ser sancionadas. Por favor, si presentan la primera lámina con el soporte técnico para ir exponiendo. El año pasado, a través de la inquietud que me hicieron llegar los representantes de la Cámara Paraguaya de Supermercados, de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay ASINCOPAR, de la Asociación de MIPYMES, debido a los daños diarios, no me cambien por favor, debido a los daños diarios que atraviesan los comerciantes, que lleva a cuantiosas pérdidas a fin de mes. Incluso se ven amenazados porque realizan su denuncia ante las autoridades correspondientes, pero como el valor de lo que roban es menor a lo que estipula el artículo en el Código Penal, los transgresores son liberados y no reciben ninguna sanción. Por favor. La siguiente lámina. Todos los comerciantes, ya sean desde los supermercados hasta las pequeñas despensas, y en la actualidad, como también ven, el robo de focos en los barrios. Miren lo que dicen los vecinos del barrio de Fernando de la Mora. Están cansados de los robos y piden solución a las autoridades. También la despensa en el barrio Santa María de Encarnación. Ustedes ven ahí los reclamos que hacen los vecinos. La siguiente lámina. El 4 de septiembre pasado, en una sesión conjunta de Asuntos Constitucionales y Legislación, estuvieron gremios de los representantes comerciales, además de las autoridades del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía, de la Defensoría. Es verdad que en ese entonces el ministro de Justicia, Ángel Barcini, había expuesto que no estaba de acuerdo con la modificación, pero posteriormente al hablar de estas experiencias y al escucharle a los representantes de estos gremios, cambió de opinión. Al día siguiente, en una exposición, en un medio de comunicación, dijo que abogaba por castigar a los delitos bagatelarios, que significa la modificación del artículo 172 del Código Penal. Por favor, la siguiente lámina. Que las personas están identificadas y que no son más de 500, que son una red que va desde el propio robo en una tienda, despensa, supermercados, cuentan con una logística para escapar, con depósitos y hasta abogados que sirven como escudo de protección ante las denuncias. En este ejemplo podemos ver la reincidencia. Detienen a una bolsonera tras intentar el robo en el mismo sitio y cuenta con 26 antecedentes. Imagínense ustedes.
por varios delitos y que fue sorprendida tras intentar robar prendas de un local comercial por segundo día consecutivo, según la denuncia presentada. El día anterior ya había sustraído vestimentas por valor de menos de 800.000 guaraníes. Es por eso que no puede ser penalizada. Y ayer retornó, decían, al mismo lugar, con la misma ropa, pero esta vez ya fue identificada a través de las cámaras de seguridad. Siguiente lámina. Acá vemos la magnitud de estos delitos que al no tener mayores penas es usado por la red para los robos y luego estos se comercializan en el mercado ilegal. Ahí ven ustedes, dicho por los propios medios, que presunta bolsonera descubierta y detenida, la misma formaría parte de una banda importante. Siguiente lámina. El impacto es tremendo. Hoy los comercios tienen una rentabilidad neta anual del 4%. El robo de bolsoneras se lleva del 4 al 2%, para que se pueda entender el volumen del robo que en la actualidad sufren los comerciantes formales que tiene nuestro país y que a la vez dan esos empleos a muchas familias paraguayas. Siguiente. Miren ustedes, están robando una botella de vino o 2 botellas de no sé qué. Siempre son artículos de menor valor a los 800.000 guaraníes. La ley de bolsoneras lo que pretende es la modificación del artículo 172 del Código Penal que define los hechos bagatelarios como aquellos casos de apropiación o robo donde el valor de lo robado sea menor de 10 jornales, que actualmente equivale a más de 1 millón de guaraníes. La propuesta pretende la reducción de hechos bagatelarios a 5 jornales, además de la figura de la reincidencia, que va a permitir al Ministerio Público a actuar de oficio ante estos hechos y la aplicación de penas más severas. Por lo tanto, presidente, y a la plenaria solicito la aprobación de este proyecto de ley, de la modificación del artículo 172. ¿Cómo? Sí, sigue, señora senadora. ¿Cómo? ¿Qué? Y sigue por el soporte. Ahí miren, por favor. Carne. Miren. Antonio. Tenemos casos como estos, miren ahí. Traté de resumir lo máximo de todos los materiales que me enviaron como prueba y que estos llevan años haciendo lo mismo. Que hay familias enteras que esta es la profesión que tienen, imagínense ustedes. Una sola mujer con 26 antecedentes y no puede ser penalizada con mayor rigor debido a que la ley no le permite. Y ellos y ellas saben, conocen la ley, por eso son reincidentes. Con esto, presidente, mi propuesta es la aprobación, solicitar a la plenaria acompañar. Gracias, presidente. A usted, señora senadora, se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Carlos Núñez. Muchas gracias, presidente. De la misma manera
que había manifestado la senadora Lilian Samaniego, que es muy justo que el artículo 172 de la ley 1160/97 del Código Penal es muy justo porque yo con experiencia puedo decir, porque tenemos la cooperativa 4 supermercados a nivel país y la pérdida que estamos teniendo mensualmente es muy importante y la ganancia va disminuyendo cada día. No quiere ver alguna despensa, una pequeña despensa por el supermercado grande que nos afecta. Entonces, siempre los encargados agarran la bolsonera, le llevan a la comisaría, comprueba, pero al instante sale otra vez y va a cometer nuevamente en otro supermercado, en nuestra despensa. Entonces, presidente, si es que no cumplimos con si no aceptamos, si no aprobamos esta modificación, va a seguir robo lastimosamente a nivel país y familia entera de repente que se dedican a esto. Y sabemos perfectamente que el mercado negro apenas llega, a lo mejor una botella de whisky que cuesta 200.000 guaraníes le paga 100.000. Entonces también nosotros contribuimos con eso, con la gente que va. Yo no quiero decir gente mala, pero se aprovecha de los ladrones y va sumándose los ladrones a nivel país. No podemos, presidente, dejar de rechazar este proyecto de ley para que sabemos perfectamente, y el ministro tenemos que aprobar porque el ministro Barcini entró de razón cuando se le convocó con los comerciantes, le hizo entrar en razón y él está de acuerdo también ahora. En principio él no estaba de acuerdo por se va a llenar la cárcel de esta gente, pero va a disminuir cada rato, ya no van a ir a robar porque sabe que le espera una pena. Entonces tenemos que aprobar este proyecto de ley, presidente, y pedimos encarecidamente a los senadores y a las distinguidas senadoras para apoyar y aprobar este proyecto, la modificación de este proyecto de ley. Gracias, presidente. A usted, señor senador, se concede el uso de la palabra al senador de la Nación, Rafael Filisola. Gracias, presidente. En general acompaño el dictamen que fue expuesto en mayoría por la Comisión de Legislación por el rechazo, aunque entiendo el problema. Ayer justamente en la reunión de la Comisión Bicameral de Presupuesto estuvimos escuchando la exposición del ministro del Interior y del comandante de la policía y bueno, todos coincidían que hay ciertos delitos que afectan más directamente a la población. Si bien las grandes amenazas que tenemos en materia de seguridad son, por ejemplo, el crimen organizado, las actividades terroristas en el norte del país o los secuestros que ciertamente a la fecha tenemos todavía un ex vicepresidente de la República, nada más ni nada menos que un ex vicepresidente de la República secuestrado y el Estado se ve impotente ante esa necesidad. Pero si tomamos el día a día de la población, son estos delitos, algunos, por ejemplo, estos delitos bagatelarios de los que se está hablando, los que más afectan, por ejemplo, a determinados sectores de la economía, inclusive pequeños comerciantes, u otros delitos, por ejemplo, robo de celulares, qué sé yo, delitos cometidos por peajeros, entre otras situaciones. Así que creo que la intención de los proyectistas de esta iniciativa es sumamente entendible y creo que el problema es grave. Ahora, yo tengo, además de los argumentos que fueron expuestos por el presidente de la Comisión de Legislación, tengo dos preocupaciones. La primera es que no me queda claro que con esta ley necesariamente vamos a resolver el problema, porque tenemos, por ejemplo, estadísticamente tenemos una determinación de la cantidad de robos bagatelarios. Yo tengo a mano 2 años, 2020 y 2021. En el 2020 tenemos
4.345 denuncias y en el 2021 tenemos 5.438 denuncias, según datos proporcionados por la Policía Nacional. Ahora, no tengo a mano los datos de cuántas causas penales se han iniciado por estos hechos. Entonces, no sé necesariamente si bajar 200.000 o 300.000 guaraníes el límite para que se defina como robo bagatelario va a resolver necesariamente este problema, ¿verdad? Que está muy relacionado con el funcionamiento de la justicia. Y el segundo problema que está muy relacionado con el primero es que esto nos puede llevar a profundizar un problema que tenemos, que es la inmensa cantidad de causas penales que están pendientes en el sistema de justicia. Ya en su momento los ministros de la Corte, cuando estuvieron exponiendo su presupuesto, señalaban cómo están desbordados por la cantidad de causas que están pendientes. Y ciertamente tenemos indicadores inclusive que son preocupantes. El Paraguay es uno de los países que tiene una mayor cantidad de presos, de personas privadas de la libertad que no cuentan con condena. En la región, realmente nuestra tasa de personas privadas de libertad sin condena es escandalosa, es altísima. Solamente creo que un país de la región tiene una tasa mayor. Entonces, quiere decir que el sistema de justicia en general no está funcionando y sinceramente hablando en estas condiciones, no sé si esto va a tener un efecto disuasivo y no sé si va a tener efectividad. Lo otro que quiero mencionar es que la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado de este tema y ha emitido la acordada número 899 de marzo del 2023, donde justamente establece una serie de directrices para tratar estos hechos punibles de menor cuantía, donde ponen inclusive mucho énfasis en procesos simplificados y en la composición, que yo creo que debería ser inclusive una de las prioridades, que la persona que se vio afectada por este tipo de delitos pueda recuperar los bienes que le fueron sustraídos. Bueno, y la Corte Suprema de Justicia encara este problema. Por supuesto, la Corte Suprema de Justicia tiene iniciativa legislativa, pero obviamente no puede legislar por acordada. Pero la Corte Suprema de Justicia emite una serie de directrices en base a figuras que ya están previstas en la legislación penal. Así que yo quiero poner el énfasis en esto porque muchas veces cuando se legisla nos olvidamos de que existen instituciones que están vigentes y que no son utilizadas. Yo recuerdo en un momento determinado teníamos una situación bastante crítica de invasiones de tierras. Llegamos a tener 200 invasiones o más al año entre invasiones y amenazas de tierra. Y mientras se reclamaba la acción policial, veíamos las estadísticas en el sistema de justicia y prácticamente no había procesos penales con relación a estos hechos. Entonces, yo no creo sinceramente que esta norma vaya a solucionar un problema que es mucho más serio, que es el problema de la inmensa cantidad de casos que están pendientes o que no se procesan en el sistema de justicia, de instituciones, de procesos simplificados que hoy están vigentes y que podrían ser utilizados
que podrían tener como consecuencia condenas o sanciones más efectivas y en un tiempo más corto, pero que no son debidamente utilizados, y sobre todo medidas que podrían significar que las personas afectadas por estos delitos, además de las sanciones penales que correspondan, también puedan recuperar los bienes que les fueron sustraídos. Creo que la mejor manera de disuadir es que aquella persona que se está dedicando a este tipo de actividades delictivas sepa que va a haber una consecuencia económica, que no se va a beneficiar del delito, que se expone a la aplicación efectiva de una sanción y que va a tener que devolver lo robado. Esa va a ser una disuasión importante y además va a ser también un acto de justicia para aquellas personas que se ven perjudicadas en su negocio y en sus patrimonios. Por esos motivos, presidente, porque no veo que esta iniciativa vaya a funcionar en este contexto, por lo menos, y porque creo que el sistema de justicia tiene las herramientas legales previstas en nuestra legislación nuestra legislación procesal, creo que lo más prudente es rechazar el proyecto y eventualmente, y también una última cuestión, agradeciendo desde ya la paciencia de los colegas. También una última cuestión, creo que hay que ser muy cuidadosos cuando tocamos, sobre todo cuando tocamos códigos. Las leyes, pero sobre todo los códigos, son sistemas normativos. Y los sistemas normativos tienen que funcionar armónicamente. Entonces, cuando tocamos una parte del sistema, pueden haber efectos, pueden producirse los efectos deseados, pero también pueden producirse efectos indeseados. En este caso, creo que el efecto puede ser empeorar la situación de congestión que tenemos en nuestros tribunales. Pero además, por norma, yo creo que las reformas de fondo que toquen a la justicia, al sistema de justicia en general, tienen que ser encarados desde una perspectiva sistémica y no con parches. Creo que es muy peligroso ir aprobando parches que eventualmente pueden despertar expectativas favorables en la población, pero con el tiempo se va a demostrar que son parches y que no solucionan problemas de fondo, que es mucho más complejo. Por cierto, si están identificadas las personas que están dedicadas a esta actividad, y no son más de 500 personas, como decía alguna colega que me antecedió, creo que con un trabajo de inteligencia, con un trabajo efectivo por parte de la policía, en coordinación con el Ministerio Público y con la legislación vigente, creo que se pueden generar los efectos que se esperan y resolver el problema. Tenemos experiencias en ese sentido donde problemas puntuales fueron encarados por los organismos de seguridad y se ha podido mejorar sustancialmente la situación. Así que con estas palabras, presidente, mi justificación por el voto en coincidencia con el dictamen en mayoría de la comisión por el rechazo. Muchas gracias. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra a la senadora Lilian Samaniego, que va a contestar la consulta hecha por el señor legislador. Perfecto. Gracias, senadora. Se concede uso de la palabra al senador de la Nación, líder Amarilla. Muchas gracias, presidente, apreciados colegas. Para mí que se está desvirtuando la figura de la persecución penal, que es, una de las figuras que está prevista en el Código Penal, que es el criterio de oportunidad. Criterio de oportunidad es cuando la Fiscalía desiste de su pretensión siempre y cuando de perseguir a los delincuentes, por llamarlo de alguna manera, siempre y cuando se haya reparado el daño causado a la víctima. Siempre y cuando se haya reparado el daño causado a la víctima. Va el caso, presidente, ojo, mondaje, güey,
Omondájico hay menos de 900.000 y directamente la policía le suelta. Eso es lo que pasa. No va a la fiscalía y no queda como antecedente. No queda como antecedente. Entonces esa persona vuelve a reincidir varias veces, empieza a robar y se le suelta directamente ya. No se le mete en el proceso penal. Entonces acá hay que atender dos cosas. Si se le sometiera al proceso penal bajo la figura de criterio de oportunidad, por ejemplo, ya va a ser reincidente. Y al ser reincidente, en la siguiente vez ya no debería ni siquiera de acogerse a este beneficio que le da el Código Penal. Entonces, roba una vez menos de 900.000, se le suelta, empieza a robar otra vez 21 veces, así como se mostró en el ejemplo, ¿verdad? Concretamente, presidente, no entiendo del por qué se aplica siquiera esta práctica de liberarle a la gente que roba o que comete hechos punibles por un monto inferior a 900.000 guaraníes. Para mí que debería ser luego desde una gallina que cuesta 10.000, 50.000 hasta... Porque ese monto, presidente, ese monto es mucho para la gente que de repente tiene pocos bienes. Para un supermercadista a lo mejor, bueno, de repente puede aguantar el costo. Pero para una persona que tiene poco, como por ejemplo la despensa de un barrio, es mucho esa plata, 900.000 guaraníes, 850.000, 900.000 guaraníes. Conclusión, a lo que quiero llegar con toda esta explicación, es que deben ser sancionadas estas personas que empiezan a cometer este tipo de hechos punibles. Porque lo que se sanciona es la conducta de esa persona, que vuelve a reincidir y finalmente hasta cometer hechos más graves, como por ejemplo puede ocurrir un homicidio en robo. Cuando está perpetrando ese robo, se le pilla y puede reaccionar de diferentes maneras. O sea, conduce a esa conducta delictuosa puede desembocar en hechos más graves, si es que no se sanciona. Entonces, presidente, en definitiva, debe ser sancionado. Perfecto, bajando a 500.000 guaraníes. A 500.000 guaraníes el monto desde donde se le va a poder procesar. A lo mejor no soluciona el problema, pero por lo menos se va a disminuir muchísimo ya la comisión de este tipo de hechos punibles. Definitivamente creo que hay que aprobar esta ley de tal manera a desalentar, porque estos son organizaciones que se dedican a violar el sistema que está en el Código Penal. Son como los tortoleros, tienen una organización, empiezan a robar y bueno, empiezan a organizarse. Y esta gente también se organizan de esa manera. No es que porque le empezamos a sancionar a unos cuantos, va a aumentar considerablemente digamos, las personas que entran en el sistema penitenciario. Daja eco va a aumentar hasta la preso, como se quiere plantear acá. No es que va a aumentar demasiado mucho a la gente que se van a las cárceles y el sistema penitenciario va a ser rebasado. No es eso lo que va a ocurrir. Estos son un grupo de personas que no superan una cantidad, no sé, 200, 300 personas que se organizan y empiezan a cometer porque ven que en esa parte está debilitado el sistema judicial. Eso nomás es. Al sancionarle a esta gente, yo creo que va a ir desapareciendo inclusive este delito. Así es que, presidente, de mi punto de vista, hay que sancionarle. Lastimosamente la senadora plantea que en un monto de 500.000 nomás, para mí que debe ser más duro luego, pero por lo menos bajando a 500.000 yo creo que ya se puede eliminar esta práctica que hoy en día es cáncer de la sociedad también. Muchas gracias. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Eber Villalba. Muchas gracias, presidente. Saludos a los colegas. Esto responde a una política criminal, presidente, y el Estado puede establecer su política criminal. Desde qué y qué considera crimen. Y yo no quiero ser vocero de un sector que quiere perseguir a sus empleados, pero voy a ser vocero de ese ciudadano
ciudadana que un 500.000 guaraníes para él, para ella es todo. Una persona que gana 1 millón de guaraníes y es hurtada, significa todo para esa persona, para esa familia. Entonces, como Estado nosotros podemos decidir a partir de qué montos iniciar la persecución penal. Y el artículo 172 habla de 10 jornales y todo lo que son inferiores a 10 jornales se tiene que hacer a instancias de partes. Entonces, eso es lo que va a cambiar a partir de esta modificación. Que la persecución final, la persecución va a ser a instancia de partes. Entonces, coincido con el senador líder, disculpe que lo mencione, de que si queremos hacer un tratamiento igualitario ante la ley, tenemos que pensar también en ese campesino, esa campesina, ese obrero que es perjudicado, es hurtado, que pueda tener la posibilidad de que el Ministerio Público inicie la persecución penal. Y no solo estamos pensando en los supermercadistas que son perjudicados, sino en todos los ciudadanos de la República del Paraguay que son víctimas a diario también de hurto. Entonces, propongo reforzar esta política criminal y apoyar la propuesta con la modificación de que esto se baje a un jornal mínimo, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Se concede uso de la palabra a la senadora Yaminal Aquino. Buen día. Antes que nada, apoyar plenamente el proyecto de ley que modifica el artículo 172 de la ley 1160/97 del Código Penal. Comparto 1000 por 1000 la exposición del colega senador, perdón que lo mencione, el senador Núñez, y también del colega líder Amarilla. Yo creo, más que nada como profesional del derecho, que el hurto bagatelario hoy en día puede considerarse y es considerado de interés público y especial, y de hecho le habilita al Ministerio Público, según el caso concreto, a la persecución de oficio y sin que ello implique la necesidad de realizar una modificación a la legislación vigente. Yo creo más que nada que nosotros debemos ayornarnos a los tiempos. Más que nada tenemos que ver lo que es prioridad como legislador en nuestro país. Tenemos un compromiso social con la ciudadanía. Esto no solo, como dijo el senador, perdón que lo mencione, Eber Villalba, le afecta a los supermercadistas, sino también le afecta a personas que quizás tienen despensas en los barrios, y esto pasa con los comercios chicos, con los supermercados, pasa en todos lados. Entonces es hora, el afán del proyectista, yo creo más que nada, es dar una solución paliativa. Si bien no es una solución final, por lo menos algo como legisladores tenemos que ofrecer al pueblo. Nada más, y acompaño plenamente este proyecto de la senadora Lilian Samaniego. Gracias, señora senadora. Se concede uso de la palabra a la senadora de la Nación, Lilian Samaniego. No, posteriormente, bueno. Se concede uso de la palabra a la senadora de la Nación, Yolanda Paredes. Gracias, señor presidente. En el sentido de acompañar este proyecto de ley, pero con algunas modificaciones. Evidentemente, como dijeron los que me antecedieron en la palabra, no vamos a resolver el problema, pero por lo menos tratamos de dar un poco más de atribuciones o de obligar de alguna manera al Ministerio Público, porque sabemos la deficiencia que tiene el Ministerio Público también. Cuando se trata de delitos bagatelarios, muy difícil que el Ministerio Público se mueva. Ahí no hay plata, pues. Entonces, generalmente, litigar en estos casos ante el Ministerio Público es muy jodido para los abogados pasilleros. Y lo que queremos sobre todo es desalentar esta práctica
esta práctica delictual, digamos, que se puso de moda últimamente, porque antes pues no existía, pero últimamente estamos acompañando siempre diversas publicaciones con relación a este tipo de hechos, por lo que propongo yo una pequeña modificación en el sentido de dar mayor atribuciones al Ministerio Público por un lugar y por otro lado de obligarle más al Ministerio Público que actúe. En ese aspecto, si me pueden poner sala técnica, proyecto de modificación del artículo 172, persecución de hechos bagatelarios. Inciso primero, cuando la apropiación o el hurto previsto en los artículos 160 y 161 se refiere a una cosa de valor menor a 5 jornales, la persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima. Agregando, en este caso, salvo que, a criterio del Ministerio Público, un interés público especial requiera una persecución de oficio. Inciso segundo, en caso de reincidencia, el Ministerio Público actuará de oficio. Darle mayores posibilidades y obligaciones al Ministerio Público sería el objetivo, que cumplan la ley. Gracias, señor presidente. A usted, señora senadora, se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Derlis Maidana. Sí, presidente, para decir de que en todos estos casos acá no se busca impunidad bajo ningún sentido para nadie. Y es más, el artículo 172 que estaba exhibiendo recién la sala técnica a pedido de la colega Yolanda Paredes, disculpe que la mencione, habla claramente explica claramente los hechos bagatelarios. Acabo de conversar con un fiscal, ¿verdad? Fiscal del crimen de San Lorenzo, y le pregunto cuál es la práctica. En el caso de, por ejemplo, se le aprende a una persona por un hecho bagatelario que no supera, por ejemplo, un jornal mínimo, y me dice de que la instancia de la víctima manifestada en la denuncia ante la Policía Nacional y luego ratificada ante el Ministerio Público hace que incluso en ese caso de un jornal mínimo el Ministerio Público pueda proseguir la persecución penal, y allí es la parte donde explicó muy bien el senador líder Amarilla. Muchas veces por la expectativa de pena que tienen estos hechos bagatelarios, en la primera oportunidad se le da los criterios de oportunidad. Y en la segunda oportunidad que haya reincidencia, allí ya se aplica una pena más fuerte. Por lo que vuelvo a manifestar lo que dijo el ministro Barcini en esta misma sala, de que muchas veces la mala aplicación, la mala interpretación por parte de jueces y fiscales es la que lleva a la impunidad y no precisamente la falta de legislación al respecto. Por lo cual nos volvemos a ratificar, o sea, mi opinión personal, de que realmente esta ley en absoluto no soluciona el problema, y es mentira también de que nosotros no le demos una mirada a las personas que sean víctimas, que sufren a diario todo este tipo de tropelías por parte de personas que hurtan, que roban con montos inferiores a los 10 jornales mínimos. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor senador. Se concede uso de la palabra al senador Carlos Núñez. Gracias, presidente. Totalmente de acuerdo a la aprobación de este proyecto de modificación. Y disculpe que lo mencione al senador Derlis Maidana, que él defiende, mi parecer, ¿verdad? Porque si es que no aplicamos este nuevo proyecto, va a seguir asquerosamente a robar esa gente. En cambio, si aprobamos, va a disminuir considerablemente esta práctica que es común a nivel país. Disculpe, líder Amarilla, que lo mencione, pero le perjudica a ese
pequeños despenseros en el barrio. Entonces yo reitero mi apoyo a la proyectista, a la senadora Lilian Samaniego, para que se pueda aprobar esta modificación. Gracias, presidente. A usted, señor senador, se concede el uso de la palabra al senador de la Nación, Eduardo Nakayama. Muchas gracias, presidente. Simplemente para apoyar la iniciativa legislativa propuesta por la senadora Lilian Samaniego, yo quiero aclarar que en un primer momento, cuando estuvimos estudiando la cuestión, escuchamos una de las campanas que era la del sistema de justicia, incluyendo lo que es Ministerio Público, lo que es el sistema carcelario y demás, ¿verdad? Posteriormente tuvimos la posibilidad de escuchar la otra campana, que es la de la gente afectada, y como estaba diciendo justamente el colega Carlos Núñez, muchas veces las víctimas son pequeños comerciantes que sufren estos robos bagatelarios que, lógico, no alcanzan a el umbral previsto hoy en la legislación penal y que en la práctica lo que queda es en la nada. Hay todo un sistema generado de criminalidad donde grupos que ya saben que luego de ser aprehendidas estas personas por la Policía Nacional tienen que ser liberadas. Entonces, en la práctica eso se traduce en impunidad. Tenemos que recordar que la ley penal tiene tiene como uno de sus principales objetivos la disuasión, es decir, que la gente o la sociedad evite cometer determinados delitos o crímenes porque eso puede tener una sanción. Cuando no existe una sanción, es como que se libera para que la gente pueda cometer estos ilícitos, ¿verdad? Entonces, en la práctica, más allá de lo que explicaron otros colegas en relación a la instancia de la víctima y demás, en la práctica esto en realidad queda en la impunidad. Entonces, simplemente para manifestar mi apoyo al proyecto de ley de la colega Lilian Samaniego y pedir también el apoyo a los demás colegas. Muchas gracias, presidente. A usted, señor senador, se concede la palabra a la última oradora inscrita, senadora de la Nación, Lilian Samaniego. Gracias, presidente. A modo de dar los datos solicitados por el senador, disculpe que lo mencioné, Rafael Filisola, me gustaría que el soporte técnico presente esta lámina. El Ministerio Público tiene los datos. Estos son datos oficiales porque nosotros habíamos solicitado para previo debate. Todas las argumentaciones, hemos hecho varias reuniones en la legislación pasada y nuevamente ahora, como bien lo señalaron los colegas, y agregar, presidente, que sí se va a mejorar, porque la persona que es bagatelaria y se pasa todos los días robando en distintos comercios, sean pequeños, medianos o grandes, al saber que ya no va a tener la impunidad o la ley que hasta ahora le permite hacer eso, se va a ver con la responsabilidad de no volver a hacerlo. Por lo tanto, sí sirve como herramienta de mejorar esta situación o este flagelo que afecta a nuestra sociedad y a la gente que da empleo formal a nuestros conciudadanos. Allanarme a la propuesta hecha por la senadora Yolanda Paredes para que finalmente quede mejor el texto y pueda servir realmente este proyecto de ley. Por lo tanto, presidente, también solicito voto nominal. Electrónico, sí. Electrónico Está bien, presidente, está bien. Si funciona, adelante. Sí. Consulto a sala técnica. ¿Está funcionando el voto electrónico? Bueno, ya era hora. Senador Dionisio Amarilla. Sí, muy brevemente, presidente.
conversando aquí con la colega Yolanda, he podido dimensionar la modificación que vamos a introducir en el Código Penal. Y en realidad yo creo que este es un desafío particular para los abogados. Yo creo que hay que ir pensando en que no se minimicen los hurtos, robos. Alguna sanción tipo salir a limpiar la plaza, pues hay que prever en algún momento para este tipo de gente. O sea, este tema de que la persecución se dé a instancia de la víctima, un término que estoy aprendiendo esta mañana, me parece que tiene que ser tomado en serio y en algún momento hay que pensar también en constituir unidades penales de delitos bagatelarios y que la gente que hurta, ¿verdad?, pase algún sinsabor social. El tema de querer darle rostro humano normalizando los hurtos y robos por la cuantía de los montos, me parece, conmigo particularmente choca de manera frontal, presidente. Entonces, ya acompañando la propuesta legislativa de la senadora Lilian Samaniego, y disculpe que la mencione, creo que hay que ir pensando en sanciones del tipo que acabo de manifestar, ¿verdad? Que cumplan con una compensación social en su comunidad para que entiendan de que esto de ninguna manera es algo que se puede normalizar socialmente, presidente. Disculpe que haya entrado a lo mejor de contramano en la discusión, pero me parece que no puedo quedarme callado ante algo que estadísticamente ha crecido de manera exponencial. Gracias. Habiendo un solo texto, teniendo en cuenta que la proyectista se allanó a la propuesta de la senadora Yolanda Paredes, voy a poner a consideración ese texto, en general y en particular. Verde por la aprobación, rojo por el rechazo. A votación. Verde, te quiero verde. ...27 senadores por el sí, 7 por el no... ...queda aprobado. Se remite a la Cámara de Diputados. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de Legislación, de Hacienda y Presupuesto, de Cultura, de Cuentas y Control y Prevención y Lucha contra el Narcotráfico aconsejan la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que modifica los artículos 10, 39 y 46 de la Ley número 5.876/2017 de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Se concede uso de la palabra a la senadora de la Nación, Katia González, por la Comisión de Legislación. Sí, buenos días, colegas, presidente. Este es un proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Básicamente encontramos que existen bienes que, además de tener un interés económico, poseen una virtud aún más importante que le otorga su propia naturaleza y cuyo valor social excede a lo económico. Nos estamos refiriendo justamente a las obras de arte que podrían ser también objeto de incautación, de abandono o de declaración de comiso. En ese sentido, la iniciativa legislativa fue aprobada en la Comisión de Legislación de manera tal a que no se malvendan estos bienes y que realmente sirvan como parte del patrimonio cultural de la sociedad paraguaya mediante su exhibición en museos. La Comisión de Legislación, junto con la Comisión de Cultura, realiza algunas modificaciones de forma
de manera tal que la Secretaría Nacional de Cultura sea la que decide en el caso de incautación de estas obras de cuantía previa, obviamente, certificación técnica, se realice la exhibición en un museo nacional que decida que puede cobijar estas obras, presidente y colegas. Por lo tanto, pedimos su aprobación. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Se concede uso de la palabra al senador Derlis Osorio, por presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Muchas gracias, presidente, apreciados colegas. Este proyecto pretende modificar algunos artículos de la Ley de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Nuestra Comisión de Hacienda dictaminó por la aprobación con modificaciones. Lo que se pretende con este proyecto, señor presidente, es que en el caso de que los bienes incautados sean obras de valor histórico, cultural o obras de arte, será la Secretaría Nacional de Cultura la que se encargará de la supervisión y uso provisional de estos bienes. Una vez que estos bienes u obras de arte sean ya declaradas en comiso y catalogados como obras de arte, no serán objeto de subasta, permuta ni transacción pecuniaria, sino que serán donadas a la Secretaría Nacional de Cultura para su exhibición. Los proyectistas señalan, señor presidente, que estos bienes, además del valor económico, tienen un valor social y cultural que accede ampliamente a ese valor económico. Por lo tanto, deberían ser donados y expuestos para conservar ese valor histórico y cultural. La Comisión de Hacienda también se allana a las modificaciones planteadas por la Comisión de Legislación, porque son más bien de forma, señor presidente. Así que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto es por la aprobación con modificaciones. Muchas gracias. A usted, señor senador de la Nación, se concede uso de la palabra a la senadora Hermelinda Alvarenga. Gracias, presidente. El proyecto de ley presentado por varios senadores tiene por objeto modificar los artículos 10, 39 y 46 de la Ley 5876 de la Administración de Bienes Incautados. Atendiendo a la propuesta planteada por el proyecto de ley, hemos solicitado el parecer a la Secretaría Nacional de Cultura. La misma propone las modificaciones en los artículos 10, 39 y 46. En lo que se refiere al artículo 10, inciso F, en asignar y supervisar el uso provisional de los bienes incautados, propone la Secretaría Nacional de Cultura sea esta la encargada de supervisar la autenticidad y el valor de la misma y asignar a la colección pertinente y uso provisional en unos de los museos a su cargo. De la misma manera, en el artículo 39 sobre depósito, cuando se trate de bienes catalogados como obras de arte con un valor histórico, la misma será determinada por la Secretaría Nacional de Cultura y serán dados en depósitos a la institución mencionada para su exhibición en los museos nacionales a su cargo. Así también propone en el mismo artículo que en el caso de obra de grandes dimensiones, de mal estado de conservación u otras dificultades inherentes a las obras, la Secretaría Nacional de Cultura determinará los procedimientos de traslado, además del resguardo de las tareas necesarias para su restauración y posterior exhibición. En el artículo 46, último párrafo, que no serán objeto de subasta, permuta ni ninguna transacción pecuniaria, debiendo ser las mismas donadas a la Secretaría Nacional de Cultura para su exhibición correspondiente. La Secretaría Nacional de Cultura es la institución encargada de garantizar la salvaguardia, conservación, protección, rescate y restauración de objetos artísticos de valor histórico y cultural.
y acrecentar el acervo de los museos y bibliotecas. En ese sentido, la Secretaría cuenta actualmente con 7 museos, así como varios inmuebles declarados como bienes patrimoniales culturales, en las cuales las obras de arte incautadas en el ámbito de la presente ley podrán ser exhibidas de acuerdo a su valor, importancia y clasificación en las artes a las que pertenezca. Considerando, presidente, la sugerencia planteada por la Secretaría Nacional de Cultura y atendiendo a la prerrogativa legal que le atribuye el artículo 81 de la Constitución Nacional, la suscripción a acuerdos internacionales contra el tráfico ilícito de bienes culturales y la Ley 5.621/16 de protección del patrimonio cultural, solicitamos la aprobación con las modificaciones planteadas. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Se concede uso de la palabra al senador Dionisio Amarilla. Sí, presidente. Atendiendo que ha sido fundado extensamente las modificaciones sugeridas por la Comisión de Legislación, en la Comisión de Cuentas y Control se ha considerado pertinente las mismas y también se acompaña a dichas modificaciones para que estas obras pasen al Museo de Bellas Artes dependiente de la Secretaría Nacional de Cultura, presidente. Entendemos que eso permitirá el incremento sustancial en el Museo de Bellas Artes de las obras a ser exhibidas en un futuro no muy lejano, porque es no solamente la Cenavico administra los bienes comisados del narcotráfico, sino también de los vinculados a castigos derivados de la corrupción. Gracias, presidente. Se concede uso de la palabra al senador líder Amarilla por la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico. Muchas gracias, presidente. En el mismo sentido, la Comisión de Narcotráfico está a favor de que todos los cuadros sean destinados al Museo de Bellas Artes, ¿verdad? Y dice nuestro dictamen así. El objeto y la finalidad la modificación tiene por finalidad asegurar que los bienes incautados, que sean obras de arte con un valor histórico y cultural y universal, sean depositados en uso provisional en el Museo Nacional de Bellas Artes bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Cultura y que una vez decomisados no sean subastados debiendo ser donadas a dicha institución. En tal sentido, se plantea la modificación de artículos de la Ley 5.876/17 que ya fueron modificados por la Ley 6.786/2021 y la Ley 6.396/2019 respectivamente. Por esta razón, desde la Comisión se sugiere algunas modificaciones de forma y técnica legislativa consistente en, primero, en el acápite se agrega las leyes modificatorias de los artículos que se plantean modificar de la Ley 5.876/2017. Y en segundo lugar se agrega como artículo segundo la derogación de las leyes modificatorias a fin de evitar confusiones futuras y superposiciones de leyes. Por estas consideraciones, la Comisión recomienda la aprobación con modificaciones. Gracias, presidente. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra a la senadora de la Nación Celeste Amarilla. Bueno, celebro, presidente, que tantas comisiones se hayan hecho cargo de mi proyecto. Me adhiero a todas las modificaciones, aunque algunas me parecen, extremadamente legalistas, porque las leyes para mí tienen que ser más marco. Sin embargo, no me opongo. Por ejemplo, el hecho de agregar que pide la Secretaría de Cultura, que si están en malas condiciones se encarguen de la restauración, me parece que es obvio, pero lo que abunda no daña. La intención, en todo caso, era que eso no se malvenda en una subasta, por mucho menos de su valor, y que como pasa a integrar el patrimonio cultural del país, un país con pocas posibilidades de acceder a obras de arte
costosas, un país donde no tenemos la cultura del museo. Así que, bueno, creo que mi intención está más que plasmada en esta ley. Agradezco las modificaciones que la harán más aplicables y pedir el apoyo, nada más. Gracias. A usted, señora senadora, ya no tenemos oradores inscritos. Hay dos textos. Uno planteado por las comisiones de legislación, Hacienda y Narcotráfico. Un texto es planteado por la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico, conjuntamente con legislación y Hacienda. El otro es de cultura. El otro texto es el de cultura. Vamos a poner texto versus texto. Entonces vamos a poner a consideración texto versus texto. Entonces, los que estén de acuerdo con la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, Legislación y Hacienda, van a votar color verde. Y los que están con la Comisión de Cultura, color rojo. A votación. Opción Comisión de Prevención, Legislación y Hacienda, verde. Comisión de Cultura, rojo. ¿En general y en particular? ¿Todo? No, tiene tres artículos. Yo tengo en general. En general, primero. Suficiente mayoría la versión de la Comisión de Prevención, de Legislación y la de Hacienda. 27 votos por el sí, 4 por el no, una abstención. Pasamos a votar en particular a consideración el artículo primero. Por favor, servirse, levantar la mano a los señores senadores y senadoras. Suficiente mayoría, artículo segundo a consideración. Suficiente mayoría aprobado. Artículo tercero, comuníquese pasa a la Cámara de Diputados. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de legislación, de Hacienda y Presupuesto, de Relaciones Exteriores y de Cuentas y Control aconsejan la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que deroga varios artículos de la ley número 4033/2010 del arancel consular. Se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Derlis Maidana, por la Comisión de Legislación. Sí, presidente, y también en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, conforme al mandato que recibí del senador Leite y, por supuesto, también del senador Antonio Barrios, entre otros integrantes de esa comisión asesora. Se aconseja la aprobación con modificaciones del presente proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo con el consentimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. La normativa pretende derogar algunos artículos de la Ley 4033/2010 del arancel consular, específicamente aquellos que prevén el pago de aranceles que gravan actos y visados de documentos vinculados al comercio internacional y al transporte de mercaderías. Al derogar la tabla arancelaria se apunta a simplificar y remover trabas al comercio internacional, fundamentalmente en aquellos actos y documentos relacionados al transporte de mercaderías, con lo cual se busca fomentar una mejora en el clima de negocios que repercuta positivamente en las inversiones. Para ser más efectivo, se busca derogar el capítulo 1, navegación, 2 de aeronavegación, 3, transporte ferroviario, 4, transporte terrestre y la primera sección del capítulo 5 referido al comercio, previstos en los artículos 4 y 11 de la ley ya referida del arancel consular, que enuncian las actuaciones consulares gravadas
relacionadas al comercio internacional y al transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y ferroviario de las mercaderías, las que serán afectadas por tal derogación, y por otra parte se pretende también, como consecuencia lógica de la derogación de tales aranceles, suprimir los artículos de la misma ley que tienen íntima relación con los efectos propios de la aplicación de los aranceles removidos, por lo cual se justifica su derogación. Es oportuno aclarar que al ser suprimidos solo tienen que ver con los trámites de actuaciones y visaciones que se realizan para documentos y actos del comercio exterior, lo que están insertos en el artículo 4 y en la tabla del artículo 11 de la ley en cuestión, que enuncia las 84 actuaciones consulares grabadas. En consecuencia, con dichos antecedentes, la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo ha resuelto por mayoría recomendar la aprobación con modificaciones del presente proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, y también en el mismo sentido la Comisión de Relaciones Exteriores. Con relación a algunas cuestiones que hablan de que disminuye el 45% de los fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo manifestado por la gente de la Cancillería en varias comisiones, se habla de un 23% de afectación del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que se compensa ampliamente porque el Paraguay con esta nueva normativa va a ser más competitivo, va a fomentar más las inversiones y transacciones, y más todavía teniendo en cuenta la buena imagen que hoy transmite el gobierno nacional a nivel del contexto internacional. Por eso, presidente, aconsejamos la aprobación con modificaciones. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al senador de la Nación, Derlis Osorio, presidente de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias, señor presidente. Apreciados colegas, en el mismo sentido, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto se ha dictaminado por la aprobación con modificaciones de este proyecto de ley. Lo que se pretende con esta modificación es cumplir compromisos asumidos internacionalmente y apunta principalmente a simplificar y remover las trabas al comercio internacional. Busca fomentar una mejora del clima de negocios en nuestro país y fortalecerlo como destino de inversiones. Debido a nuestra condición de país sin litoral marítimo, enfrentamos sobrecostos para el comercio internacional, por lo que resulta imperioso adoptar medidas que mitiguen esta situación, señor presidente. En la Comisión de Hacienda y Presupuesto hemos recibido en su oportunidad al ministro de Relaciones Exteriores y al viceministro de Hacienda para explicar mejor sobre este proyecto, señor presidente. Han manifestado en su oportunidad que la reducción de estos o la eliminación de estos aranceles va a significar una disminución en los ingresos del presupuesto de la Cancillería en aproximadamente 24 millones de dólares. Según lo manifestado por el canciller, el presupuesto se va a calzar de la siguiente manera. Por un lado, cerrando algunas representaciones consulares y por otro lado, disminuyendo la cantidad de funcionarios. El resto se financiará con recursos, fuente 10, recursos del Tesoro, para lo cual se remitirá una adenda al Congreso Nacional para hacerlo efectivo. Lo que se busca finalmente es, señor presidente, ganar competitividad para nuestro país en el comercio internacional. Por estos motivos, reitero, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación con modificaciones de este proyecto de ley. Gracias, presidente. A usted, señor senador, se concede el uso de la palabra por la Comisión de Cuentas y Control, senador Dionisio Amarilla. Para informar al presidente que el análisis de este proyecto de ley remitido por el Ejecutivo involucró a la Comisión de Hacienda y Presupuesto en su análisis, reitero, con la Comisión de Cuentas y Control, y en la misma sesión habíamos recibido al canciller, quien, tal como lo dijera el propinante, desglosó no solamente
el impacto económico en materia presupuestaria que tendrá la eliminación de estos aranceles consulares. Efectivamente, en esa reunión se informó a ambas comisiones que orillan los 24 millones de dólares que dejarán de recibirse en la Cancillería como fondos genuinos derivados de la supresión de estos aranceles, pero también se aludió a que ya hoy Cancillería, producto de los ajustes que viene efectuando en materia de representación diplomática de la República del Paraguay, ha terminado ahorrando, y el ahorro proyectado a fin de año oscila a los 10 millones de dólares aproximadamente, y el representante del Ministerio de Hacienda, quien también fue convocado a esta sesión, informó, perdón, en este caso ya el Ministerio de Economía y Finanzas, también informó de que a instancias de su superior, las partidas presupuestarias faltantes serían integradas vía programación derivada del Tesoro Público, presidente. Entonces, con esas informaciones proveídas por ambas instancias, desde la Comisión de Cuentas y Control también se ha dictaminado en favor del proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, con esos ajustes de formas que también se informaron desde las otras comisiones que se efectúan al proyecto. Por el momento es toda mi alocución, presidente. Gracias. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra a la senadora de la Nación, Katia González. Sí, presidente y colegas, yo quiero manifestar y hacer pública una preocupación que tengo. La exposición de motivos es un requisito constitucional ineludible para la presentación de un proyecto de ley. Es importante señalar, y yo le pido a los colegas que por favor abran en sus computadoras el proyecto, y advertimos que no cuenta con ningún detalle sobre el impacto financiero del mismo. Ni los impulsores ni la institución afectada presentó datos para este análisis. Sí. Pido por favor a los funcionarios que no están asignados a la Cámara, vayan y ocupen su lugar de trabajo, porque tenemos más funcionarios que senadores y senadoras. Entonces esto incomoda muchas veces la concentración de quienes están atentos a la exposición de los colegas senadores y senadoras. Sigan el uso de la palabra, señora senadora. Gracias, presidente. Lo que hicimos desde nuestro despacho es justamente realizar un análisis de la cuantificación de los ingresos en concepto de arancel consular, utilizando un cuadro comparativo de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2022. Y advertimos en ese sentido que los aranceles consulares representan el 66% de los recursos presupuestados en fuente 30 y el 24,6% de todo el presupuesto. Si me pueden seguir, porque es importante cuando tomemos resoluciones toda esta cuestión de impacto. El arancel consular representa un total de 161.000 millones de guaraníes y colita. En el 2022 se previó una recaudación de 22 millones de dólares, pero se recaudó 13 millones de dólares. De acuerdo al presupuesto 2023, los aranceles consulares representan el 58% de los recursos presupuestados en fuente 30 y el 24,4% de todo el presupuesto. Para el 2023, en concepto de arancel consular, se prevé una recaudación de 24 millones de dólares y en lo que va de la fecha han recaudado ya 8,9 millones de dólares. Estos son datos y no relatos simplemente donde posicionamos consignas de que esto va a facilitar el comercio exterior. Yo quiero que me expliquen los colegas de qué manera esto va a realmente ser así,
porque nos vamos todos en consignas y estamos legislando de manera irresponsable. El detalle obtenido, obviamente que en el presupuesto y en su ejecución no discrimina los ingresos por tipo de arancel, cuestión que debería haber sido listada por el proyectista, en este caso el Poder Ejecutivo, de manera en cuenta a poder justamente evaluar en las comisiones técnicas la pertinencia de lo que hace a la eliminación de 64 ítems de 84. Eso también nos permite enfocar cuál va a ser la población beneficiada con este proyecto de ley, cuáles son las simetrías y asimetrías que encontramos. Conforme al comportamiento observado el año anterior, en caso de no aprobarse la ley, es muy probable que la recaudación en concepto de aranceles consulares se alinee a los mismos niveles del 2022, es decir, alrededor de 13 millones de dólares. En caso de aprobación, el impacto en este año sería de alrededor de 4 millones de dólares, ya que a la fecha llevan recaudado, como dije, 8,9 millones de dólares. ¿Cómo va a cubrir este déficit de presupuesto el Ministerio de Relaciones Exteriores? Esa es la pregunta que debe responder el Congreso. Cabe recordar que con la modificación de la Ley del Servicio Diplomático, aprobada en el año 2022, se escalafonaron a 300 funcionarios con salarios nuevos, manteniendo el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores desde hace 15 años, presidente y colegas. El ministro de Relaciones Exteriores, en una reunión que mantuvimos los parlasurianos, por favor, ni yo no me quiero escuchar más, porque me escucho y le escucho a ustedes y ay, qué bardería, qué mierda. Perdón, yo no me suelo desconcentrar porque como soy mujer tengo la capacidad de hacer dos cosas, caminar, mascar chicle, pensar, ordenar la casa, etcétera, pero realmente es desesperante. Bueno, cabe recordar que con esta modificación, ¿qué es lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores en una reunión que nosotros mantuvimos en Cancillería? Él nos habló, y yo le pido al colega de la Comisión de Hacienda y a los integrantes, porque acá hay una cuestión que hay que señalar. Él dijo que se hará un recorte de personal por valor de 10 millones de dólares. Si tenemos un impacto de 23, ¿quién va a cubrir 13 millones de dólares? Y lo va a cubrir la ciudadanía. Con fuente 10, va a ser la ciudadanía más humilde y desposeída y el tributo tiene que ser igual. El sistema tributario del Paraguay tiene que apuntar a la igualdad y no al privilegio. Al no tener cómo calzar esta diferencia, ¿quién va a pagar esto, presidente? Y va a pagar los ciudadanos comunes y corrientes de lo que aportamos al Estado paraguayo. Nosotros apoyamos fuertemente el recorte de personal superfluo de Cancillería, la racionalización de los gastos como una medida para financiar este déficit, pero advertimos el peligro que representa justamente el hecho de derivar a fuente 10 el calce presupuestario de este proyecto, porque eso nos afecta a los 7 millones de paraguayos. Nosotros no podemos seguir tomando este tipo de medidas porque parece poco. ¿Qué es lo que es 13 millones de dólares? Pero cuando sumamos esta medida más otras medidas, vamos haciendo un agujero enorme al presupuesto público que tenemos la obligación de asumir como responsabilidad. Y después, ¿qué es lo que hacemos, colega? Recurrimos a préstamos porque tenemos que financiar todo este desmadre que estamos haciendo en un populismo legislativo que es peligroso. El canciller va a precarizar la función de un ministerio estratégico. Y lo va a hacer porque, repito, se escalafonaron hace un año 300 funcionarios con el mismo presupuesto que se mantiene hace 15 años. El hecho de disminuir la cantidad de funcionarios por los nombramientos desatinados que hizo el gobierno antes de irse,
Ustedes saben lo que implica eso en impacto presupuestario, porque repatriar a esas personas que fueron nombrados como cónsules políticos en distintas delegaciones diplomáticas, le tenemos que pagar 3 meses de salario a esa gente. Le tenemos que pagar 3 meses de salario, le tenemos que pagar el desarraigo. Y estamos mintiendo acá en este proyecto, porque estamos diciendo dónde está ese impacto, porque para disminuir el personal va a haber que afrontar una serie de gastos. Un gran negocio en Cancillería hoy es demandarle a la Cancillería por lucro cesante. Y lo hacen los funcionarios políticos que son cesados en sus cargos. Ese es un agujero enorme que tiene Cancillería y un negocio de dimensiones descomunales que perjudican al ciudadano que tiene que pagar con sus impuestos las desinteligencias que vamos cometiendo los políticos año tras año. Era simplemente eso lo que quería señalar. Es una iniciativa del legislativo, pero a nosotros desde la oposición nos corresponde señalar la irresponsabilidad del proyecto. Muchas gracias. A usted, señora senadora, se concede uso de la palabra a la senadora de la Nación Celeste Amarilla. Yo ya saqué el tuyo. Bueno, coincido absolutamente con la colega en el sentido de que en la exposición de motivos no señalan absolutamente un motivo valedero, un estudio hecho previamente, absolutamente nada. Directamente es seguramente la voluntad del Ejecutivo a la que el canciller se tiene que someter. El valor que va a dejar de recaudarse es de 24 millones de dólares aproximadamente, lo que significa el 25% del presupuesto de relaciones exteriores. No es el 23, es el 25%. Si calculamos quiénes pagan, bueno, igual, 24 vamos a transar, igual. A ver, si calculamos quiénes pagan aranceles, para que la ciudadanía sepa, cosa que acá también hay algunos que no saben. Aranceles pagan exportadores e importadores. Las importaciones de Paraguay en el 2022 fue de 14.587 millones de dólares, 2022. Y las exportaciones de 9.953 millones de dólares. Total exportaciones más importaciones, 24.540 millones de dólares. Por ese valor se pagó aranceles, por 24.540 millones de dólares. ¿Cuánto por ciento es el 24 millones que vamos a dejar de cobrar? El 0,0010. 0,0010. Es decir que para el sector empresarial que importa y exporta, para el sector empresarial que paga aranceles, el ahorro va a ser de 0,0010%. Y para Paraguay la pérdida va a ser del 24% del presupuesto de relaciones exteriores, lo que se va a dejar de recaudar. ¿Se entiende? El que recauda va a perder 24% del presupuesto de relaciones exteriores, o sea, el Estado. El que recauda va a perder 24 millones de dólares. Y el que paga va a ahorrar 0,0010% de su movimiento, de su renta. Eso es lo que va a ahorrar. ¿Y cuál es el sector que va a ahorrar? Y un sector al que no le golpea el 0,0010. No le golpea. Ni por eso se van a hacer más importaciones, ni más exportaciones, ni vamos a hacer más rico el resto de los paraguayos, ni los empresarios siquiera van a ser más ricos dejando de pagar 0,0010. Fruto de acuerdos internacionales, muéstrenme el acuerdo. Esto más parece fruto de promesas de campaña. Muéstrenme el acuerdo donde Paraguay se compromete. Esto más parece cuando una naviera me da para mi campaña $100.000 a cambio que yo luego le quite esta ley.
Y esa también es la plata sucia que yo denuncié alguna vez y que me costó mi suspensión. Cuando yo digo que acá hay parlamentarios que entraron con plata sucia, esa plata sucia puede ser del narcotráfico, esa plata sucia puede ser de empresarios, ya nos va a tocar la ley del carbono, esa plata sucia es producto de coimas en licitaciones para quienes ocuparon cargos ejecutivos, hay mucha plata sucia. Esta es una de ellas. Esto parece venir de una promesa de campaña. La pérdida para el sector empresarial, la ganancia para el sector empresarial es mínima y la pérdida para Paraguay es grande. Cuando no sabemos de dónde quitar plata, cuando se hacen malabarismos para seguir manteniendo todo ese funcionariado comprado por políticos inescrupulosos, por gobiernos inescrupulosos. Y acá también quiero aplicar un axioma del derecho, a confesión de parte, relevo de prueba. Había sido que se puede echar funcionarios. Había sido. Porque en Yacyretá echaron, en Petropar echaron tranquilamente. No escuché una queja de ningún funcionario. Echaron para cumplir promesas de campaña. Ahora había sido que se pueden cerrar representaciones consulares, había sido que es cierto que hay cónsules paseándose por el mundo sin ninguna función ni ningún provecho para Paraguay. Había sido, tenemos razón, había sido, hay una partida de funcionarios en relaciones exteriores que se puede echar. Hijos beneficiados de políticos inescrupulosos que han mandado y siguen mandando a sus hijos a Estados Unidos a estudiar a costilla de un sueldo de relaciones exteriores. Los hijos de los políticos se pueden ir a estudiar gratis al lugar que quieran, porque encima le dan un sueldo. Mi hija, yo pagué para que mi hija estudie, lo que corresponde, no estoy reclamando, es lo que corresponde. Y miles de paraguayos no pueden mandar a sus hijos a estudiar ni a Resistencia por falta de dinero. Y acá hijos de diputados y senadores están estudiando en el extranjero y con sueldo de Cancillería. Y había sido que se pueden disminuir los funcionarios. ¿Y qué tal si disminuimos los funcionarios y disminuimos las representaciones consulares por el valor que ellos proponen, que es de 14 millones de dólares? Ok, acepto. Vamos a disminuir representaciones consulares, vamos a disminuir funcionarios por 14 millones de dólares y vamos a mantener los aranceles. Entonces vamos a seguir recaudando 24 millones de dólares y vamos a disminuir 10. Vamos a disminuir 14. Esto es lo que hay que hacer en Paraguay. Mantener los pocos ingresos que tenemos y disminuir los gastos. No disminuir los ingresos por 24 millones de dólares y disminuir los gastos por 14. Vamos a sacar gente por 24 millones de dólares, vamos a mantener los 24 millones de dólares. Eso es lo que haríamos nosotros en nuestras casas para alinear nuestra economía. Eso es lo que haríamos. Populismo de campaña. Acá hay plata de las navieras y de estos exportadores e importadores en la campaña de Santiago Peña. Y la promesa fue: aportame a mi campaña y yo luego te libero aranceles. No todos somos bobos, presidente Peña. Gracias. Gracias a usted, señora senadora. Senador Rafael Filisola. Gracias. Gracias, presidenta y colegas. A mí realmente me sorprende la capacidad que está demostrando en pocas semanas de gestión este gobierno para dejar sin financiamiento nuestro presupuesto. Ya se embarcaron en una guerra santa contra la Unión Europea, con lo cual van a descalzar el presupuesto de educación en una suma importante, no insuperable, pero importante, y ahora están desfinanciando un ministerio que es sumamente importante y que de por sí tiene un presupuesto bajísimo.
Yo realmente no entiendo cómo están manejando el presupuesto de una manera tan temeraria. Y sobre todo cuando nos dice el ministro de Economía que estamos en una situación delicada, nos piden austeridad, nos dicen que no hay recursos, que ciertamente los reclamos que existen son genuinos, reclamos en educación, reclamos en salud, en fin, en lo que se nos ocurra, que son reclamos legítimos, pero al mismo tiempo desfinanciamos el presupuesto. Probablemente si nadáramos en la abundancia, este proyecto dentro de un contexto de otras medidas, porque esto no nos va a hacer más competitivos, estas tasas 20, 25 millones de dólares de ahorro para importadores y exportadores no nos va a hacer competitivos como país. Hay muchas otras materias pendientes, empezando por la seguridad jurídica. Eso nos va a hacer competitivo como país, nos va a hacer que exista seguridad jurídica, que exista una justicia independiente, que exista una administración pública más honesta, que no se le pidan alicientes a los inversores para que se les reconozcan sus derechos, en fin. Ese tipo de cuestiones son las que hacen a un país que proyecte una imagen de seriedad y de confianza. Ahora, no estas tasas que quizás habría que revisarlas en algún momento, ver si siguen siendo necesarias, ver si son razonables, ver si complican el comercio. Pero en un momento que nos piden austeridad a todos, a todos no, porque hay aumentos de salarios para el presidente y para algunos funcionarios más, así que la austeridad tampoco es para todos, pero digamos que en un momento que nos piden austeridad, decir que vamos a suprimir estas tasas y vamos a dejar una desfinanciación importante al Ministerio de Relaciones Exteriores es verdaderamente un contrasentido absoluto. Aparte ya dijeron colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, esto va a tener que pagar alguien. Esto va a tener que pagar alguien. ¿Y quién va a ser ese alguien? Y vamos a hacer todos a través del IVA, porque el IVA es lo que más aporta al presupuesto. Y el IVA sabemos que es un impuesto relativamente fácil de recaudar, a pesar de que en nuestro país hay una serie de exenciones, pero digamos que es fácil de recaudar. Pero el IVA es injusto, es intrínsecamente injusto, porque el IVA paga el pobre en la misma proporción que paga aquella persona más acaudalada. El IVA no es un impuesto a las ganancias, es un impuesto al consumo, y el IVA castiga mucho más a los que necesitan más. Entonces, ciertamente vamos a favorecer a un sector de la economía que a lo mejor merece ser favorecido. No voy a hacer un juicio de valor en este momento sobre eso, pero vamos a favorecerla a ellos en beneficio de otros, en perjuicio de otros, porque el resto de la población va a pagar lo que ellos no están pagando. Y dijeron algunos preopinantes que esto se va a sostener con el ahorro, pero ¿qué más vamos a ahorrar en materia de relaciones exteriores? Voy a hacer nomás una comparación de lo que es nuestro servicio exterior y estos son los debates que a mí me parecen importantes. Resulta que en este momento tenemos varios frentes abiertos en materia de relaciones exteriores. Y para tener éxito como país, y más todavía como un país que tiene una serie de limitaciones por ser mediterráneo, que eso requiere una logística particular, requiere que defendamos nuestro derecho, por ejemplo, ante los argentinos, en este momento por el tema del cierre del río. Y para ser efectivos necesitamos un servicio exterior, no solamente con gente calificada, sino con gente suficiente. La experiencia que yo tengo participando de eventos internacionales es que Paraguay no puede cubrir todas las mesas cuando hay reuniones en organismos multilaterales o cuando hay reuniones
bilaterales. La delegación paraguaya normalmente es sobrepasada porque las delegaciones de los demás países, y no estoy hablando de países europeos o del norte de nuestro continente o algunas potencias asiáticas, estoy hablando de países de la región. Los países de la región tienen personal suficiente, no solamente en cantidad, sino también en formación, y aquí hay que decir que ciertamente tenemos personal muy calificado en Cancillería, hay que señalar eso, pero no son suficientes. Ahora estamos con una reunión en Naciones Unidas. Muchas veces un solo funcionario tiene que cubrir muchísimas mesas, muchísimas comisiones. No tenemos personal suficiente para estar en todos los espacios donde se toman decisiones. Y fíjense nomás, para no hablar del servicio exterior del Brasil, que es un servicio exterior muy consolidado, que tiene una larga tradición y que es muy efectivo, o por decir el servicio exterior de la Argentina, entre paréntesis, los dos países con los que tenemos que sentarnos a negociar. Pero para no compararnos con ellos, miremos al Uruguay. Paraguay tiene 41 embajadas según datos que a lo mejor alguien me corrige de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero según los números que tengo, Paraguay en el presente tiene 41 embajadas y Uruguay tiene 54. Paraguay tiene 36 consulados y Uruguay tiene 251 consulados. Entonces, cuando el presidente Peña dice que quiere ubicar al país nuevamente en el concierto de las naciones, ¿cómo vamos a hacer con un servicio exterior desfinanciado? El servicio exterior hoy no responde a las necesidades que tenemos como país. Y aparte le vamos a sacar más recursos. Y es cierto lo que dijeron las colegas, acá los despidos que se hicieron hace poco, yo no sé si son justos o no son justos, pero cuestan mucho dinero. Además, como dijo un ex canciller, muchos de estos personales despedidos son contratados. En consecuencia, el Estado se está exponiendo a demandas que nos van a hacer en los países donde prestaban servicios, ni siquiera nos van a demandar acá. O sea, eso va a tener un costo. Esa medida que fue presentada como una medida de racionalización tiene un costo alto. La repatriación tiene un costo alto. Y además nos exponemos a demandas y ese costo va a ser mucho más alto. A lo mejor ni siquiera va a pagar este gobierno, por eso no le preocupa. Pero se va a tener que pagar en algún momento. Lo otro que quiero señalar es que uno de los argumentos que se expusieron es que estos aranceles ya no cobran los demás países. Y esa es una mentira. Por lo menos miremos a los países de la región, miremos a Argentina, Uruguay, y sí cobran estos aranceles. En el proyecto de presupuesto actual están previstos como ingresos genuinos estos aranceles que ahora se pretende derogar. Pero fíjense, y acá es donde este proyecto, acá es donde se ve realmente la incoherencia y la inconsistencia de este proyecto. Plantean suprimir los aranceles para importadores y exportadores. Pero al mismo tiempo se establece en el proyecto de presupuesto que tenemos en estudio para el año que viene, 130% de aumento en tasas de legalización. Ahí es donde se ve que todo esto es mentira. Cuando hablamos de que estas tasas no corresponden y qué sé yo. ¿Y qué son esas tasas de legalización? Pasaportes, permisos de menor, certificado de estudio. No es solamente que la gente
No solamente que vamos a pagar esta, no sé si hubo promesa o compromiso, aparentemente sí, porque si no, no se explica que en el peor año que uno pueda imaginar desde el punto de vista presupuestario, nos ocupemos de esto, ¿verdad? De generar un problema que antes no existía, o sea, de buscar recursos para el Ministerio de Relaciones Exteriores, o de debilitar aún más el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero acá es donde se ve claramente que al gobierno no le interesa la justicia o la injusticia o la razonabilidad o irrazonabilidad de los aranceles. Porque mientras le vamos a cortar, a suprimir los aranceles a exportadores e importadores, le vamos a cobrar más aranceles a las madres que tienen que viajar con los hijos, a estudiantes que tienen que legalizar sus certificados de estudios, qué sé yo, pasa. ¿Por qué, por ejemplo, no suprimimos también eso de ese sellito que se le pone a los certificados de estudio, a los estudiantes que vienen repatriados? ¿Por qué no suprimimos ese sellito que aparte está la Convención de La Haya? O sea, está la apostilla de La Haya. O sea, ¿para qué sirve un sellito más si está la apostilla de La Haya que está justamente creada para que precisamente los títulos que tengan esa apostilla tengan una validez universal? ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿O por qué no es gratuito? ¿Por qué no suprimimos los permisos de menores, el sellito que le ponen al permiso de menores? ¿Qué tanto trabajo requiere el sellito que se le pone al permiso de menores? O el sellito que se le pone al pasaporte. Empecemos por ahí en todo caso, preocupémonos por la gente, vamos a estar mejor, decía Peña. Bueno, los que quieren viajar con sus hijos menores o los que vienen del exterior con un título nuevo buscando trabajo, bueno, ellos no van a estar mejor porque van a tener que pagar esas tasas. Ahora, personas que, pues yo entiendo que el comercio internacional genera recursos importantes, esas personas van a estar un poquito mejor porque, como dijo la colega Celeste Amarilla, lo que se le va a reducir en costos es una suma irrisoria. En pocas palabras, presidente, me parece, presidenta y colegas, y sobre todo a los colegas del oficialismo, ¿verdad?, que tienen que ejecutar después del presupuesto y que tienen que sostener a un gobierno que lleva la política exterior del país. Realmente este proyecto me parece irresponsable en este contexto, hoy por lo menos, hoy con el presupuesto y con la condición económica que tenemos, temerario, irresponsable, irrazonable, se le beneficia a pocos, se mantienen los costos para muchos, vamos a terminar pagando todos aquellos que no nos dedicamos al comercio internacional, vamos a tener que asumir esto, o peor aún, vamos a tener un servicio exterior donde tenemos compatriotas, embajadores, ministros que han hecho carrera, que se han formado, que ponen todo su empeño, pero que con un presupuesto insuficiente no cubrimos todos los lugares que deberíamos cubrir con legaciones diplomáticas. No podemos asistir a nuestros compatriotas con consulados porque tenemos muy pocos consulados y no tenemos personal suficiente ahí donde estamos no tenemos personal suficiente para cubrir todas las obligaciones que tenemos. Así que estoy en desacuerdo con este proyecto, estoy en desacuerdo con desfinanciar el Ministerio de Relaciones Exteriores y estoy en desacuerdo con que todos la mayoría tenga que asumir esa premisa de la austeridad y unos pocos se tengan que beneficiar en un momento que el presupuesto no da. Muchas gracias, colegas, por la atención. Gracias a usted, señor senador. Senadora Esperanza Martínez. Para una moción de orden, el senador Óscar Salomón. Muchas gracias, presidenta. A través de usted me quiero dirigir un poquito a los líderes de bancada. Estamos con un inconveniente técnico en la sesión, presidenta. El jueves pasado nosotros declaramos un cuarto intermedio para que continúe esta mañana a las 9. Esa es la sesión que está continuando en este momento. Solamente que estamos obligados nosotros, por nuestro reglamento, a iniciar la sesión ordinaria marcada para el día de la fecha.
Esa sesión está marcada para las 10:30 con 20 minutos de tolerancia, así que ya hemos sobrepasado otros 20 minutos también. Por eso quería plantearle a los compañeros, como estamos en medio de una discusión demasiado importante, el tema del arancel consular, y también tenemos el crédito de carbono. En todo caso, plantear que esta sesión quede en cuarto intermedio y que iniciemos nosotros la sesión ordinaria y que dentro de la sesión ordinaria, Presidenta, planteemos tratar como una moción de sobretabla los dos puntos más importantes, el caso del arancel consular y el caso del crédito del carbono que tenemos, Presidenta. Esa es una moción que les planteo a los compañeros. Es una moción de levantar la sesión y llevar como primeros puntos del orden del día sobre tabla, y en la ordinaria hacemos la moción sobre tabla. Asimismo. Pero hay otros puntos también, hay otros puntos más también. Senadora, tengo la obligación de, es una moción concreta, pongo a votación, necesitamos 23 votos, ¿sí? No, un ratito. Levantar la sesión, llevar los puntos restantes a la ordinaria como primeros puntos del orden del día sobre tabla. La moción entonces, en este momento lo que vamos a votar es levantar esta sesión. Así mismo. Eso. Bueno, sí, eso. Ordinaria, si esto hacemos pasar más tiempo. Claro, sí. Nosotros podemos continuar esta, pero la ordinaria muere. Pongo a consideración quienes están de acuerdo, levantar la mano. Necesitamos 23 votos. Suficiente mayoría. En 10 minutos empezamos la ordinaria, porque hay cuestiones técnicas, hay que se cierra esto. Tenemos homenajeados.